Buenas, en este video vamos a hablar sobre indicadores e instrumentos de monitoreo desde el TCU 607. Nos acompaña Jonathan Fernández y mi persona María. En primer lugar, ¿por qué es importante el tema de los instrumentos de monitoreo y también los instrumentos de evaluación, los indicadores para nuestro proyecto? Bueno, es importante porque es lo que nos permite ir viendo el progreso de nuestro proyecto y determinando con plazos definidos el rumbo que está tomando nuestro proyecto para poder tomar decisiones, por ejemplo, en la parte financiera. Si vemos que nuestro proyecto tiene alguna dificultad con estos instrumentos, nos podemos dar cuenta a tiempo para lograr modificar, ¿verdad?, todas aquellas circunstancias para al final lograr cumplir el objetivo, lograr cumplir la meta del proyecto. Pero para que esa meta se cumpla en el plazo establecido, es importante monitorear constantemente nuestros proyectos para poder identificar cualquier problemática que pueda interrumpir a nuestro proyecto. Entonces, el fin, ¿verdad?, es precisamente ir viendo el avance, el cumplimiento de las metas definidas. En el caso de la Asociación de Mujeres de MECUB, básicamente serían los proyectos que trabajamos sobre el área de gestión, sobre el área de mercadeo, sobre la parte organizacional, ir viendo que esos proyectos que ya realizamos a la hora de ponerlos en práctica tomen un buen ritmo, un buen rumbo y estos instrumentos precisamente nos permiten ir vigilando todo este proceso para tomar decisiones cuando sean necesarias y a tiempo. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre cómo se construyen estos indicadores. En primer lugar, los indicadores se construyen una vez que están las metas, como se va a ver a continuación en el siguiente cuadro. Tenemos una matriz que, si bien ya habíamos trabajado con las compañeras de MECUB, donde por ejemplo tenemos el primer objetivo del proyecto, que es desarrollar capacidades en las integrantes para que puedan asumir adecuadamente los diversos roles de la administración y el funcionamiento de la asociación. Entonces, a partir de ese objetivo, vamos a plantearnos una meta clara, ¿verdad? Es decir, que al menos las integrantes de la junta directiva para tal periodo de este año estén capacitadas en temas de administración de una asociación, ¿verdad? Como el tema del manejo de los libros contables, los ciclos de tramitología con las instituciones, ¿verdad? Eso es una meta. Ahora bien, una vez que tenemos este objetivo y esta meta, tenemos que ver y estar midiendo, ¿verdad?, que se cumple. Entonces, un indicador es lo que nos ayuda a medir cómo va el cumplimiento de esa meta. Entonces, el indicador sería la cantidad de integrantes, ¿verdad?, de MECUB capacitadas en el área de administración. ¿Y por qué la cantidad? Bueno, porque el indicador nos ayuda a ver de forma, podríamos llamarle numérica, ¿verdad?, el avance que hemos tenido de esta meta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a medir eso? Hacemos una matriz. Y en esa forma de medición, o la forma en cómo yo mido, es donde entran los instrumentos de monitoreo, ¿verdad? Entonces, básicamente, tenemos un objetivo, una meta que tenemos que ir midiendo para ver si se va cumpliendo o no, ¿verdad?, para poder ir tomando esas decisiones. Entonces, construimos un indicador que es la forma o la unidad de medida. Entonces necesitamos saber cantidades. Y para saber las cantidades tenemos
que crear instrumentos, ahora sí, de monitoreo. Vamos a presentarles, en este caso, 4 ejemplos, ¿verdad?, que se pueden aplicar a los diversos proyectos que tiene la asociación en marcha. Entonces, a continuación, vamos a hablar sobre instrumentos de monitoreo del avance de las actividades que se puede hacer ya sea de forma mensual, de forma trimestral, como ustedes les quede mejor, ¿verdad? Igual el instrumento de gastos financieros, el de cada actividad y el instrumento de los resultados y los impactos que ha tenido el proyecto. Entonces podemos continuar. Y como se va a presentar en unos segundos, vamos a hablar del instrumento de monitoreo de avance de las actividades. Bueno, este instrumento básicamente es una matriz, ¿verdad? Una matriz va a venir a ser un cuadro, en este caso, con unas casillas que nos va a permitir ver, ¿verdad?, este avance. El avance de las actividades. ¿Cuáles actividades? Bueno, las que ya estaban agendadas en los cronogramas. Entonces, en los instrumentos, todo tiene que ir de la mano, por así decirlo. Entonces, cuando vamos a aplicar los instrumentos, tenemos que tener a la par nuestro cronograma, nuestras metas, nuestros indicadores, ¿verdad? En este caso específico vamos a hacer uso del cronograma, donde decía actividad, ¿verdad?, del mes, por ejemplo, de enero. Entonces tenemos en el calendario, en nuestro cronograma, enero. Por ejemplo, capacitación de tal asociada con el INA. Entonces eso ya está en el calendario. Era una actividad que estaba ya en el cronograma. Entonces, con este instrumento lo que pretendemos ver es cómo resultaron las actividades que ya habíamos planificado para el mes de enero. Si se llevaron a cabo, si no se llevaron a cabo. Si no se llevaron a cabo, comprender por qué no se pudieron realizar. Entonces, ¿verdad? Porque al final la idea es construir un informe, ya sea cada mes o cada 3 meses o cada 2 meses, para poder ir monitoreando el progreso del proyecto y de forma comparativa e ilustrada visualizar entre todos, ¿verdad? Porque ustedes se van a sentar en una mesa redonda a hablar, ¿verdad?, sobre cuáles fueron los resultados de este proceso. Entonces, ver cuáles son los avances y eventualmente los retrasos y buscar alternativas factibles, alternativas reales para solucionar esos problemas. Entonces, las actividades, ¿verdad?, están a cargo de cada responsable de cada proyecto, como ya se había establecido, y de las asociadas también son responsables. Bueno, entonces, la primera parte de este proyecto, como se puede ver a continuación de este instrumento, es básicamente una primera matriz, donde se plantean las actividades para realizar el instrumento. Entonces tenemos eso, encargadas, ¿verdad?, la encargada de cada proyecto, la actividad, por ejemplo, una reunión, ¿verdad?, los materiales y la fecha. Entonces con la creación de la matriz de monitoreo se pueden ver las actividades mensuales y se tienen que comparar con el cronograma ya realizado, ¿verdad?, por las asociadas en la planificación de cada proyecto. A continuación se puede visualizar mejor el uso del cronograma. Posteriormente se puede visualizar cómo ese uso del cronograma es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder comparar y en caso determinado
reprogramar las actividades que nos quedaron pendientes. Entonces, con solo llenar esta matriz, ver quiénes fueron las encargadas, ver cuál fue la actividad, ver los materiales, ver la fecha y el lugar y ver si se cumplió o no, en comparación al cronograma, nos permite ir viendo si estamos atrasadas o no, ¿verdad? Con las actividades que ya tenemos en nuestro calendario o en nuestro cronograma. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto, cada proyecto tiene una fecha límite en el cronograma, tiene un cronograma con actividades establecidas y si nos atrasamos en las actividades, ¿verdad? Entonces se nos atrasa el proyecto y el cumplimiento de la meta. Entonces por eso es que es sumamente importante ir revisando, ya sea mensual o trimestralmente, el cronograma con esta matriz para poder ver, ¿verdad? Poder discutir cómo va el progreso y el cumplimiento de las actividades. Y en caso de que haya algún problema, ver cómo se solventa y que se solvente a tiempo, porque por ejemplo, si las asociadas tienen un proyecto, ¿verdad?, sobre venta de vino de cacao, entonces tienen 3 meses para poder venderlo, ¿verdad? Todo lo que tienen en la asociación, tienen que sacarlo en esos 3 meses porque, por ejemplo, el vino o el producto, ¿verdad?, pongamos que es chocolate, se puede dañar si no se saca en esos 3 meses. Entonces, con este programa, ¿verdad?, con este instrumento, más bien, se puede ver si se va cumpliendo, ¿verdad?, con el objetivo durante esos 3 meses. Y si no, ver cómo, ¿verdad?, se solventa, porque si por ejemplo no se venden los chocolates, entonces es un problema para el proyecto de la asociación. Y básicamente es por eso que es sumamente importante ir viendo, ¿verdad?, constantemente, monitoreando el cumplimiento de las actividades para que no se nos dañen a largo plazo nuestros proyectos. A continuación el compañero va a hablar sobre el instrumento de monitoreo, pero en la parte financiera. Muchas gracias. A continuación voy a presentarles brevemente este instrumento. Este instrumento hace un enfoque exclusivo a aquellas necesidades materiales que requerían una inversión dineraria, pues es de suma importancia conocer si se logró adquirir el bien o el servicio y así como la estimación que se tenía contratado con el precio real que se pagó para obtenerlo. Por lo tanto, el instrumento tiene una estructura donde en una primera columna se debe indicar una breve descripción de lo que se compró. Por ejemplo, hojas blancas, lapiceros, etc. En la otra columna, lo que vamos a colocar es el precio que estimamos o ya averiguamos para esos dos artículos que requerimos. Y en una tercera columna vamos a tener el precio final. Esto nos sirve para controlar nuestros gastos o nuestra inversión, si lo deseamos ver de esta manera. También, digamos, por ejemplo, podemos poner la electricidad como un pago. Podemos hacer una estimación de lo que normalmente facturamos un mes a mes y posteriormente hacemos en la tercera columna el precio real. Aquí se puede apreciar de una mejor manera. Tenemos actividades, todas las actividades que tenemos. Hacemos la descripción. Aquí en la descripción añadimos el objeto, bien, servicio que vamos a requerir. El tipo de inversión tenemos que indicar si es variable o si es fija. Por ejemplo, sabemos que
pago de la electricidad es un costo fijo que tenemos que hacer mes a mes. Entonces es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el mes de febrero necesitamos comprar una silla. Entonces colocamos en la descripción sillas. Tipo de inversión sería variable debido a que no todos los meses se va a requerir comprar una silla. El precio de estimación, más o menos cuánto es lo que tenemos presupuestado para ello, y el precio final. Esto, el nombre de la encargada es para tener aún un mayor control de cómo y quién se está encargando de la gestión financiera. Esto sirve posteriormente en caso de seguridad. Esto sirve para uno tener un mayor control de lo que está realmente sucediendo con nuestro emprendimiento. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera para que les comente un poco más sobre el instrumento de evaluación y pre y post actividades. Este instrumento, a diferencia de los anteriores que se pueden hacer mensuales, ¿verdad? O trimestral, más bien se hace posterior a cada actividad. Entonces, por ejemplo, en nuestro cronograma de nuestro proyecto, tenemos en el calendario que nuestra asociada encargada del proyecto, por ejemplo, de gestión, por ejemplo, o de organización, ¿verdad? Ella va a recibir un taller, y tenemos en el cronograma que posteriormente ella va a realizar otro taller con el grupo de AMECUC, por ejemplo. Entonces, esto ya está en el calendario, está estipulado como una actividad. Una vez que la asociada, ¿verdad?, haya realizado ese taller, se procede a levantar este instrumento, es decir, a monitorear cómo estuvo la actividad. Entonces, a continuación se puede ver la matriz o el cuadro, ¿verdad?, donde se llenaría esa información. Entonces tenemos, se llama así, reporte de previo a la actividad y posterior a la actividad. Entonces, las encargadas, ponemos el nombre de las encargadas de la actividad. Por ejemplo, es un taller sobre administración de una asociación. Y la fecha, por ejemplo, que es el 23 de enero del 2021. La actividad, un taller sobre este tema, ¿verdad? La fecha de inicio de la actividad. Después, proporción del avance. Por ejemplo, si fue un taller, se terminó o no el taller. Digamos que si se terminó fue un 10. Si por alguna circunstancia, por ejemplo climática, el taller se tuvo que suspender y quedó hasta la mitad, entonces el avance de la actividad apenas fue de 5, es decir, de la mitad. Entonces, ¿cuáles fueron los avances en la actividad? Entonces ustedes ahí pueden escribir, por ejemplo, se aprendió a cómo utilizar los libros contables, se aprendió a cómo hacer bases de datos para tener, no sé, las listas de las asociadas al día. Entonces, por ejemplo, las dificultades encontradas, no sé, climáticas, ¿verdad?, son sumamente válidas. También dificultades tecnológicas o cualquier otra dificultad, ¿verdad?, que se haya presentado en la actividad. Y las acciones tomadas para llevar a cabo la actividad. Entonces, ¿qué hicieron para solventar o qué decisiones se tomaron para llevar a cabo o no la actividad? Este reporte pequeñito, después de cada actividad, es súper importante porque al final de todo ese registro, ¿verdad?, de actividad por actividad, se puede realizar un balance y se puede poner a la par, ¿verdad?, del primer instrumento que vimos hace un ratito, y sirve como guía, ¿no?, ¿verdad?, como un resumen de todo lo que pasó
Y entonces así también se puede seguir viendo en comparación, ¿verdad?, al primer instrumento, el avance de cada proyecto y posteriormente, ¿verdad?, las decisiones a tomar en caso de ser necesarias. Y básicamente para eso sirve este pequeño instrumento, que sería básicamente de actividad en actividad. Y vamos al último instrumento, que es el que les va a comentar el compañero. Muchas gracias nuevamente. Ahora vamos a ver este instrumento de monitoreo de resultados e impactos para cada proyecto. Este puede ser bimestral y también se puede realizar en mesa redonda. Este instrumento cuenta con una estructura muy sencilla, que en primer lugar se debe identificar las diversas actividades, para posteriormente pasar a la segunda columna en la que se encuentra este mecanismo de semáforo. Vamos a verlo más sencillo, más claro. Este mecanismo lo que trata es, de una forma muy sencilla, indiquen qué tanto se ha avanzado en X o Y actividad. Por consiguiente, se pondrá rojo si no ha habido ningún progreso. Se pondrá amarillo si hemos avanzado relativamente. Y se pondrá verde solo si ya se ha logrado establecer aquella meta que nos propusimos. Esto nos sirve para, entre comillas, presionarnos y decir y ver cómo es que va nuestro avance realmente con el proyecto. Y tenemos esta otra sección, la sección del instrumento. Lo que trata es de captar realmente el impacto. Podemos decir, ok, logramos lo que queríamos, pero qué tan satisfechos o satisfechas estamos. Realmente es muy importante esto de las caritas para reconocer posteriormente cómo nos ha ido con respecto a un proyecto dado. Una carita hiper triste con lágrimas significa que no lo logramos. Que estamos por lograrlo, pero aún no lo hemos logrado. Esta carita medio feliz significa que vamos avanzando, pero podemos mejorar. La carita feliz significa que realmente estamos muy satisfechas con el trabajo que hemos hecho. Esto sirve para ir también viendo cómo va impactando los trabajos en nuestras compañeras, por ejemplo. Y aquí es como pueden verlo, cómo se ve ya en la forma de tabla. Hacemos actividad 1, ponemos el nombre de dicha actividad y posteriormente vamos viendo según nuestro semáforo si está en rojo, amarillo o verde. Aquí ponemos la carita de satisfacción. Muy probablemente, si tenemos una actividad y la tenemos en rojo, la carita que va a estar acá es la carita con lágrimas. Aquí ponemos la fecha y la encargada. Obviamente ponemos la actividad y damos un tiempo, un plazo para colocar los colores. Es decir, si tenemos una fecha determinada para la actividad 1, habíamos dicho que para el domingo es que hacemos esta nueva revisión de semáforo. Y así sucesivamente con la actividad 2, con la actividad 3, la 4 y así sucesivamente. Muchas gracias.